1:33 y ahora mismo, amigos, en mitad de la madrugada nos encontramos ante esa tesitura, la que planteaba uno de los diálogos históricos de todo el séptimo arte, la pastilla roja y la pastilla azul, a la que hacía referencia la pasada semana Santiago Camacho, brillantemente, hablando de cómo un compañero, un colega, se enfrentaba a un mundo que hasta entonces para él era mítico, hasta que empezó a querer saber la verdad. Sí, casi por accidente se había tragado la pastilla roja y parece que después de eso ya nunca hay vuelta atrás. Y yo quiero imaginarme una gran mano con una pastilla azul y una pastilla roja, y vosotros podéis decidir. Esta noche incluso no me extrañaría nada que apagaseis la radio. No me extrañaría nada, repito, porque el programa no es fácil. Es un programa profundamente desagradable. Y además uno puede enfocar estos temas con muy diferente raíz y perspectiva. Puede hacer un tema desagradable creyendo que con eso va a tener más audiencia. Craso error. Los temas desagradables repugnan a la audiencia como nos pueden repugnar a nosotros. Si uno no tiene claro eso, es que no ha evolucionado bien. Con el tiempo se va aprendiendo. Lo desagradable solo causa un eco de absoluto hastío y de sensación violenta. Solo a los más enfermos, y no creo que sean muchos, puede gustarle lo desagradable. Aunque parece que también la sociedad de hoy, la sociedad que prefiere la pastilla azul, nos adormece constantemente con oleadas de información desagradable para que durmamos en ese cloroformo permanente, para que ya nada nos duela prácticamente, para que ver decapitaciones e imágenes terribles sea lo cotidiano. Uno puede enfocar un tema profundamente desagradable con otro objetivo, que es el de esta noche. Por eso, sinceramente, y esto es un tabú, ¿no?, un pecado para un comunicador, yo de verdad comprendo al que esta madrugada no quiere escuchar Milenio 3. Porque veréis, nosotros somos un programa que pretende ser luminoso. Nosotros somos un programa, componemos un equipo que pretende aprender siempre con vosotros. Somos un programa que pretende arrojar luz sobre algunos asuntos. Somos un programa que si alguna vez cometió ese pecado, porque todo el mundo ha estado explorando, se dio cuenta de que el miedo, el terror, lo desagradable, lo sangriento no sirve para nada porque sí, no es entretenimiento. Y si es entretenimiento, es un entretenimiento vano, banal, absurdo y que no conduce más que a la propia oscuridad. Llegó un momento en nuestra vida, en el aprendizaje, en que supimos que nos interesaban muchas otras cosas y nos interesaban más, y que a veces se podía hablar de la oscuridad con un objetivo diferente. A veces nos zambullimos en la ciénaga para identificar al enemigo, para saber que esto puede ser verdad, porque tampoco hacemos ningún favor al enemigo, a la semilla diabólica, como se le ha nominado incluso aquí, en este programa por parte del maestro Enrique de Vicente. No hacemos ningún favor, digo, si ponemos la mirada en otro lado. Tampoco queremos regodearnos, no queremos hacer un programa para morbosos, repito. Pero, ¿seríamos periodistas honestos si ante determinados casos que casi nadie quiere contar nosotros apartásemos la mirada? ¿Estarían contentas las víctimas? Tantas víctimas, niños y niñas, que han perdido sus vidas en manos de personas siguiendo ritos y cultos y con alma absolutamente oscura, podrida y satánica. Porque durante mucho tiempo, antes de tomar la pastilla roja, pudimos pensar en un mito, pudimos pensar en la leyenda urbana. La leyenda urbana que siempre ve, el arquetipo que siempre ve, al poderoso encapuchado casi con un capirote, vestido de forma grotesca y que tiene tanto dinero y tantos millones que no sabe ya cómo divertirse y por eso secuestra niños, niñas y hace ritos terribles. Es hermoso pensar que todo esto es una fantasía que se prolonga con el tiempo. Esto sería tomarse la pastilla azul. Tomarse la pastilla roja significa meterse en la madriguera, es decir, preguntarse como esta noche: ¿hay algo de verdad en todo esto? Y yo os puedo dar mi palabra, y la palabra me lo decía hace poco un buen amigo, compañero en esta casa, cada vez parece que tiene menos valor. Algunos hasta se ríen de la palabra, pero hay hombres que sabemos lo que significa la palabra. Os aseguro que me desagrada lo que vamos a contar, pero que tengo interés en saber que de verdad, y sobre todo tengo interés en no dar la espalda a personas, a instituciones, a grupos,
a entidades, a mentalidades absolutamente nefastas para la humanidad. Si queremos luz y seguir la luz, si queremos que los nuestros, que vosotros, que vuestros hijos vivan en un mundo un poco mejor, dar la espalda y decir que esto es un mito no es la mejor solución. Es la solución más fácil. Y hay quien piensa que es la solución con la que sonríen precisamente los ávidos vampiros de sangre humana. No es un programa, por tanto, agradable. Espero que por fortuna la próxima semana y las sucesivas tengamos esa vibración diferente. Mis disculpas. Mis disculpas para todos aquellos que estén acostumbrados a un milenio muy positivo. Espero que en la siguiente hora, en la hora que va después del dossier, variemos la sintonía y volvamos a ser los de siempre. Pero es que esta semana en España todo parece encadenado a una serie de noticias tremendas. Las noticias sobre la pederastia ya realmente nos enervan, ¿no? En instituciones de respeto como la Iglesia, pero que a veces recorren el mundo como un latigazo y nos dejan sin palabras. ¿Cómo es posible que personas que han dedicado su vida hacia la luz, hacia un mensaje de paz, acaben cometiendo abusos, ¿no? Marcando la vida de los más jóvenes? Dicen los criminólogos y especialistas con los que hemos hablado que el que es abusado tiene un porcentaje muy amplio de posibilidades de convertirse en maltratador y abusador. ¿No hay ahí una siembra diabólica, como decía Enrique? ¿No hay ahí una especie de sombra mucho más alargada de lo que parece? ¿Son individuos o son conductas? ¿Está la eterna batalla siempre librándose ahí de fondo y nosotros mirando para otro lado? Hay unos acontecimientos en España todavía más terribles. Nos hablan de exorcismos en Burgos. Tiene algo que ver, pero lo contaremos en la mesa milenaria. Nosotros queremos arrojar luz, queremos tomarnos la pastilla roja, sin ningún miedo. ¿Nos acompañáis? Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Las vías de contacto ya están abiertas. Milenio3 con número @cadenaser.com y Nave del Misterio en Facebook y en Twitter y en Google+. Gracias por la increíble cantidad de afecto. Hoy hemos puesto, Carmen y yo, el árbol de Navidad y lo hemos puesto ahí en la Nave del Misterio como símbolo de positividad, sobre todo, sea cual sea vuestra creencia. Árbol con estrella milenaria de Juan Villa encima, estrella ovni. Es decir, nuestra luz y nuestra idea del mundo sigue siendo la misma. Hemos llegado a la redacción, Santiago Camacho ha preparado un dossier, nos hemos sumergido como profesionales en un mundo que es terrible, pero es el mundo cotidiano. Ojo, lo que pasa es que hay ciertas noticias que parece que queremos apartar. Es una autodefensa igual hasta lógica en el ser humano. Es que hace no mucho tiempo apareció un niño en una maleta en Oviedo. ¿Alguien se acuerda ya? Es que hace no mucho un desalmado diabólico, porque me da igual, solo alguien diabólico, o sea, es decir, con un alma oscurecida puede hacer eso, arrebató la vida de sus dos hijas con una barra de hierro. ¿Y alguien se acuerda ya? Pasan tantas cosas, bueno, la locura, la enajenación, sí. Para mí no debería haber nunca perdón para alguien que hace eso a un niño, nunca, jamás. Pero es mi idea personal. Igual a alguien le molesta, a algún compañero, quién sabe, me da lo mismo. Es mi idea personal. Ahora bien, como investigador tengo que ir más allá. La locura espontánea es otra cosa. Quien articula un grupo y hace de eso un modus operandi buscando algo, ya está situándose como auténtico enemigo de los que queremos el bien. ¿Eso ha ocurrido? Bueno, la semana ha estado trufada de oscuridades. Eso es cierto. Y nosotros simplemente queremos saber. Nos tomamos la pastilla roja. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Acontecimiento de esta semana, Zaragoza, y algunos términos que nosotros conocemos como amantes del misterio.
sorprendentes. Pues sí, que en esta misma semana saltaba la noticia de que una niña de 3 meses, se llamaba Sara, había sido ingresada en el hospital con claros síntomas de asfixia. Al parecer, tras las primeras declaraciones que hace la madre, que se llama Ikram, una joven marroquí de 27 años, la policía se pone en alerta porque investigando se dan cuenta de que ya otro bebé que había tenido a los 3 meses de edad también, en este caso dijeron que había muerto de muerte súbita los médicos, pero cuando quisieron hacerle la autopsia, pues los padres se negaron, alegando que además era cuestión de religión. No sé hasta qué punto eso se puede hacer, porque consultando con algunos criminólogos me han dicho que en esas muertes súbitas, y más cuando se producen en casas, tienen que hacerle siempre a los bebés la autopsia. En este caso, al primero no se la hicieron, alegando eso, que era por cuestiones religiosas, pero ya en este caso vieron que la niña mostraba los mismos síntomas. Y no solo eso, sino que otra pequeña que tienen, que apenas tiene 2 años, también había sido ingresada en el hospital, había estado 1 mes, incluso habían puesto cámaras de vigilancia dentro de la habitación de la pequeña porque pensaban que los padres tenían algo que ver en esos síntomas, que eran vómitos, un color azul de la piel y que todo apuntaba a que alguien había intentado asfixiar a la pequeña. El término que mencionaba es Dijin, ¿no? Aparece en esta historia y nos sorprende, porque Dijin sería un poco el demonio, el genio del desierto en el mundo musulmán. Efectivamente, cuando se pone a hablar con una mediadora intercultural que al parecer conocía a la familia, pues esta madre solo habla marroquí, no habla español. Dice que era una cosa sabida, que en su casa estaba ejerciendo una influencia maligna, un dijin, un espíritu maligno, y que la madre tenía tanto pánico a que entrara en el cuerpo de sus bebés que normalmente lo que hacía era cerrarle los labios constantemente para que así el espíritu no pudiera adquirir el cuerpo de sus hijas. Hasta tal punto que la suegra se tuvo que ir a vivir a la casa porque pensaban que ya algo raro había en esa madre y en el trato con sus hijas. Pensaba que ese mal estaba pululando por el domicilio y que se iba a centrar sobre todo en las pequeñas, con lo cual no se sabe si por hacerlas un bien en su alocada cabeza las asfixió para que ese espíritu maligno no entrara en ellas, o porque pensaba verdaderamente que ellas contenían ya el espíritu maligno. Es lo que se está verificando. Lo que pasa que también se contradicen las declaraciones que ha tenido luego la madre delante del juez, diciendo que ella no recuerda nada y que ella no ha asesinado a sus hijas. La eterna amnesia, ¿no? Después de cometer una especie de locura. Quién sabe si amnesia real, lo dudamos, o amnesia autoinducida o sugerida. Es lo increíble de este mundo en el que vivimos. En antiquísimos grabados se habla de el poder de los dijin u otros espíritus malignos para meterse por la boca, la vieja creencia. Esto ha pasado en Zaragoza anteayer. Y esto realmente nos deja a todos sorprendidos. Es que no hablamos de temas que se van muy lejos, en campiñas de lugares concretos de Estados Unidos o de otras partes del mundo. No, hablamos de cosas que a veces el rito y los niños se interconectan hasta en la prensa cotidiana, prensa que, como es normal, olvidará la historia y pasará a otras historias. Y nosotros nos quedaremos con la sensación de Neo. Hay algo que no encaja en todo esto. ¿Por qué hay personas que piensan desde siempre que los niños son una parte del rito? Clara, buenas noches. Muy buenas noches. Ejemplos. Vayamos a Brasil, por ejemplo. Sí, Brasil, y no hace mucho, en el año 2012, en el distrito de São Domingos, en el estado de Pernambuco, fue hallado el cuerpo de un niño, Flanio de Silva Macedo, de 9 años, que había desaparecido unos días atrás cuando había salido a realizar, pues desgraciadamente, tener que trabajar a los 9 años a cargar cajas. El cuerpo estaba decapitado. Las 2 manos y los pies habían sido atados y presentaba señales de haber sufrido abusos sexuales. El cuerpo estaba en estado de descomposición y desnudo. La cabeza, Iker, estaba situada a 1 metro del cuerpo. Los dientes habían sido arrancados. Y el escenario, que era un lugar abandonado, se encontraron amuletos, muñecos de vudú, recipientes que contenían alcohol, flores, piedras e incluso huesos de animales, o no se sabe bien de qué tipo, no identificados. Posteriormente se supo que habían participado en este ritual 5 personas.
Y se supo porque una pareja de 62 años y de 51, ella, la mujer, decidió confesar el crimen y entonces contó lo que había ocurrido y fueron detenidos todos. Fue detenida su pareja, como decimos, y también inculparon a 2 hombres de 33 y 31 años y a un pai de santo que era el que, según la denunciante, les había pagado 400 reales por secuestrar a un niño y traérselo. En este informativo de las sombras, hablando de cosas recientes, nos damos cuenta ya de otros factores. El niño, el secuestro, es decir, contra su voluntad, poderosos, sean de baja estofa o de alta sociedad. Lo vamos a descubrir esta noche en un tema tabú, un tema que yo creo, lo hablaba con Santiago Camacho, no se ha tocado jamás en la radio de esta forma, sinceramente, porque ha habido mucho temor. Vamos a tener muestras de ese temor en periodistas y compañeros muy reconocidos. Meterse aquí es como, sí, tomarse la pastilla roja, que se te caiga la venda de los ojos. Casi no queremos ni creer que pueda haber algo de esto. Pero algo organizado, algo estructurado. La gran pregunta, ¿y en España? ¿Pasa en todas partes menos en España? Acontecimientos de última hora, Carmen, elementos que parecen eslabones de una cadena que puede que no tengan nada que ver, pero que significan que esa pulsión que une niños con sangre, ritos, ocultismo, está permanentemente. Pues sí, en la India también ha ocurrido esta misma semana un ritual en el que un hombre secuestra, asesina y se come a un niño durante un ritual. ¿Qué pretendía? Pues pretendía conseguir poderes especiales. ¿Y para qué? Para luchar contra los fantasmas que eran los que guardaban un tesoro. Para eso dijeron que tenía que secuestrar a un niño, hacer un ritual con él después de unas oraciones. Lo que hizo fue matarle, sacarle los ojos y los riñones, los llevó hasta un templo hindú y esos órganos los cocinó allí y se los comió. Creía, además, pues un poco llevado a cabo por otros 5 detenidos que hay, que le estaban asesorando y le estaban, además, pues empujando a que cometiera ese crimen, todos pues con la cosa de que verdaderamente iban a encontrar ese tesoro si hacían un sacrificio de un inocente, de un niño pequeño, y así lo hicieron. Me ha contado Carmen, salía en teletipos ayer mismo. Es decir, repito la sensación, yo sé que no es agradable y vuelvo a pedir disculpas. Depende de vosotros, queréis saber la verdad o no. Darle al play en el podcast a partir de mañana o bajar el dial de la vieja radio. Nosotros queremos saber. Lo que estamos viendo es que ningún continente se escapa de la creencia de que el niño puede proporcionar qué. Luego, claro, nos contará la simbología del niño en el rito ocultista. ¿Por qué? Y no olvidéis, siempre para que sepamos. La información, en este caso, puede ser nuestro único escudo. Nuestro único escudo. Porque reírse y decir que son tonterías no nos va a salvar de que esto siga ocurriendo. Con un poco de información, ¿qué se puede hacer? Bueno, eso lo hablaremos luego, pero por lo menos mejor es saber que esto no es una creencia de 4 locos. El mensaje que siempre se nos da es que son 4 locos. Y uno empieza a pensar si eso no es forma de tranquilizar, de no dar demasiadas pistas. Porque como vamos a ver esta noche, muchos casos terribles demostrados de investigación se toparon, lo decimos claramente, con una enorme mano negra que hizo que simplemente se dejase de investigar. Por si alguien puede pensar en cuestiones, la India, Brasil. Hemos empezado con España y un caso de esta semana. Terminamos brevísimamente con Italia, la vieja Europa, la culta Europa. Sí, en el año 2008, en el sureste de Italia, se arrestaron a 4 personas, entre ellos la madre de 2 niños de 11 y 13 años, que había obligado a sus hijos, a sus pequeños, a prostituirse en ritos de lo que aparentemente eran ritos de magia y espiritismo. La madre ejercía la prostitución en la calle y ya en casa ofrecía sus hijos a otros clientes. Las sospechas saltaron 2 años antes, en 2006, pero no fue hasta 2 años después cuando se detuvo a esta mujer y a los otros participantes. Los niños, según declararon, eran obligados a tumbarse en una cama en la que estaba rodeada de velas, y mientras diversas personas que habían pagado previamente para esto se situaban alrededor y recitaban palabras que ellos no podían entender, como fueran en otro idioma o en una especie de letanía.
sufrieron violencia sexual, fueron violados por diferentes hombres a lo largo de todos estos años. Y se sabe que utilizaban una serie de materiales ritualísticos, como podían ser barajas de tarot, amuletos, lo que sería un poco la parafernalia esotérica para legitimar este tipo de ritual. Termina aquí el breve informativo. Más que el informativo, el muestreo para que veáis que nada es ajeno. Ningún continente, ni nuestro propio país. Cosas raras, deslavazadas. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿hay algo que los una? ¿Hay de verdad lugares, grandes mansiones de personas muy ricas donde se hace esto? Es que esto es el viejo cuento, como de fábula de Esopo, ¿no? Cuento de Perrault, que nos llega a la cabeza, nos lo hemos creído, pero luego cuando hemos sido adultos, gracias a Dios, hemos sabido que era una mentira. O la mentira es pensar que era mentira, y resulta que estos señores de las sombras sí que hacen este tipo de ritos. Son tan poderosos como para borrar todas las pistas. En un tiempo de aparente democracia y de luces, ¿esto se puede ocultar? Porque la mayoría de los casos son esto, parece un pobre loco, parece una vieja prostituta. Lo que vemos es que hasta en los más bajos escalafones de la sociedad y desde antiguo hay una relación entre la sangre, el sexo, la violencia, el rito y a veces la muerte. ¿Para qué se hace todo esto? ¿Cómo es posible que el niño, la niña, que es la vida, es la luz, es la oportunidad, es, como decía Nietzsche, la flecha lanzada al universo para algo mejor? ¿Por qué se acaba en esto? ¿Qué se persigue? El dossier de Santiago Camacho empieza ahora y es sobrecogedor. Con nosotros Fermín Agustí, Noel Calero, Guillermo León y Diego Marañón, con todo preparado. Es un viaje a lo profundo del abismo, pero repito, siempre para tener por lo menos una linterna en mitad de la tiniebla, porque ir a ciegas, riéndose, mirando para otro lado en mitad de la tiniebla, sirve de bien poco. Santi, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Prometiste investigar, prometiste esta información. Enrique de Vicente adelantaba algo en su columna. Él hablaba clarísimamente de fuerzas en colisión, fuerzas en la cúspide ambas, la luz y la sombra, peleando. No hay por qué creer que la sombra vence, ojo, pero hay que conocer un poco a la sombra. Vamos a escuchar a una persona, porque vamos a empezar con este documento que nos va a poner la carne de gallina a todos, por todo lo que significa. Hablamos de una estrella de la televisión. Hablamos de una gran estrella de la televisión. Antes de escuchar su voz, la voz de esta persona, vamos a intentar expresar y que veamos todos la escena que corresponde. Estamos en 1977, en un escenario lleno de luz y de color, de un programa musical mítico en la televisión británica y mundial, el Top of the Pops. Su presentador, Jimmy Savile, recibe los aplausos y va a presentar al siguiente artista. Y lo hace como tiene costumbre, abrazando muy estrechamente a una jovencita de unos 11 o 14 años, en esa banda de edad, a la que no deja de abrazar en todo el rato y que parece ciertamente azorada. Sonríe nerviosa, pero lógicamente está con Jimmy Savile. Es posiblemente una de las personalidades más destacadas del mundo de la comunicación en aquel momento. Escuchemos ese momento. Indeed. It's just a kiss me slowly. And excuse me kindly, my goodness, these hats get all over. Right, now then, going to make you a star, as it happens, is the title of our next tune. And all the young ladies have flocked over there. I've been standing here, Marion, except for this one that I've pitched, because going to make you a star with David Essex. Oh. Y efectivamente empezaba a cantar David Essex, un cantante de moda. Lo que esa chica no sabía, lo que no sabía ninguno de los espectadores, lo que supongo que no sabía el artista al que había invitado, es que Jimmy Savile era un monstruo. Jimmy Savile, caballero de la Orden del Imperio Británico, nombrado por sus muchos méritos por la reina Isabel de Inglaterra, era posiblemente la personalidad mediática más importante de la BBC durante casi 40 años.
fue el presentador del Top of the Pops, y ese programa musical era todo en un mundo en el que la música rock y el pop en Inglaterra eran una de las mayores industrias nacionales. Por allí pasaron los Beatles, los Rolling Stones, pero Jimmy Savile podía decidir si un artista era encumbrado o con una mala crítica, o simplemente ignorándolo, no llevándolo a su programa, podía hundir una carrera musical. Podía convertir a una chica normal de cualquier barrio en una estrella de cine, simplemente llevándola como invitada a su programa. Podía convertirla en una modelo, podía convertirla en una estrella de la canción. Su poder era inmenso, era una personalidad enormemente rica. De hecho, no solamente presentaba el Top of the Pops, sino que presentaba además una serie de programas, todos ellos dirigidos a un público infantil y juvenil. Lo que se supo mucho más tarde, después de su muerte, era por qué le interesaba tanto ese público. Jimmy Savile murió en 2011 y hasta entonces, de hecho, su funeral fue casi un funeral de Estado. Miles de personas acudieron a llorarle porque era una personalidad querida en el Reino Unido, y sin embargo poco después empezaron a aflorar los casos. Primero tímidamente, primero con incredulidad, pero Scotland Yard empezó a investigar y a comprobar que lo que estaban diciendo aquellas personas era cierto. ¿Y qué decían? Pues que cuando eran niños, a lo largo de 40 años de carrera de Jimmy Savile, cuando ellos tenían entre 4 y 16 años, esa era la banda de sus víctimas, habían sido abusados por esta persona. Es más, en algunos casos era simplemente una cuestión de abusos sexuales, como podría ser cualquier otro pedófilo, pero en otros casos la cosa adquiría tintes especialmente terribles. Por ejemplo, en uno de los diarios británicos aparecía la historia de Paula. Paula es a día de hoy una mujer de 50 años. Es una mujer de 50 años que en los últimos 40 no ha podido dormir una noche entera. Se levanta entre sudores fríos con tremendas pesadillas en las que les vienen flashbacks del pasado que la siguen torturando. Ella cuenta cómo se vio primero ilusionada porque había conocido a la gran estrella de la televisión y le había prestado su atención, y la invitó a una fiesta. La fiesta, sin embargo, derivó en una cosa que no olvidaría jamás y que marcó para siempre su vida. Fue atada a un altar, encadenada, había, cuenta, toda serie de símbolos esotéricos, desnudada y violada por Jimmy Savile, que mientras tanto se estaba fumando un puro. Todavía dice que recuerda el hedor de aquel cigarro y que cada vez que puede oler el aroma de un cigarro puro siente náuseas y ganas de vomitar. Lo peor era que no estaban solos. A su alrededor había un corrillo bastante nutrido de hombres y mujeres igualmente desnudos, encapuchados, o mejor dicho, enmascarados, que jaleaban a Jimmy Savile y se tocaban entre ellos. A ese recuerdo no lo olvidaría jamás. Como ese caso de Paula, hay varios casos que asocian la figura de Jimmy Savile no solamente a la simple pedofilia. No estamos hablando, como ya lo ha declarado Scotland Yard, del depredador sexual más tremendo de la historia del Reino Unido, sino que estamos hablando además de una persona que estaba ligada, no se sabe con qué lazos, con algún tipo de secta oculto que tenía el sexo con menores como uno de sus ejes. Un detalle muy importante, Santi, porque hay varios roles que se repiten en estas historias, en un juego muy peligroso, en una especie de cubo de Rubik, donde cada cuadradito representa una especie de acción-reacción. Y nos damos cuenta, analizando el tiempo, que casi siempre pasa igual. Y es cuando entra la sospecha del investigador libre, o que se cree un poco libre. Aquí había llegado, y tú lo has contado en la redacción de una forma muy gráfica, es que llegó una denuncia en vida, nadie hizo caso. Y llegaron otras, ¿no? Sí. Fue como una cascada. Claro, esto es una de las cosas tremendas que tienen este tipo de casos. De hecho, haciendo de abogado del diablo, y nunca mejor dicho lo de diablo en este caso, puede decir, bueno, pero esto
450 casos han aflorado hasta ahora relacionados con Jimmy Savile, y que Scotland Yard, que es bastante profesional en estas cosas, los da por buenos, es decir, no los da por ensoñaciones ni fantasías. Entonces uno dice, bueno, esto se tendría que haber sabido, alguien tendría que haber hablado. Los abusadores de este tipo suelen recurrir a dos herramientas tremendas. La primera es: nadie te va a creer. La segunda: si te creen, tu vida va a estar marcada. Vas a ser un ser sucio, vas a ser un ser que se va a apartar todo el mundo de ellos, porque tú tienes la culpa de haberte metido en estas cuestiones. Pues bien, la primera parte, la del nadie te va a creer, parece que era bastante cierta. Jimmy Savile recibió denuncias por este tipo de prácticas en 1977. La policía no creyó a los denunciantes. En 1988, la policía no creyó a los denunciantes. En 1993, y la policía tampoco creyó a los denunciantes. Y a principios ya del siglo XXI, 2001, 2003, tampoco la policía creyó a los denunciantes. Nuestra misión y nuestro compromiso, lo hemos comentado en muchas ocasiones, sobre todo en los últimos tiempos, es despertar. El concepto de despertar no es ser más culto que nadie, ni más inteligente, ni más listo, ni más guapo. Simplemente tomar conciencia de todo esto que ocurre en un mundo donde la información va tan rápido que a veces no nos enteramos de las claves. Un buscador de claves tiene que estar despierto. No tiene que creer todo lo que le digan y tiene que jugar con mucha paciencia con las barajas de la equivocación, de las falsas alarmas, evidentemente. Pero hay un interés en él mucho más allá del oleaje de lo que va pasando y nos van contando. Hay un interés de buscar claves y entrelazar posibles conexiones o rutinas. Y aquí les hemos encontrado. La policía no hizo caso. Uno puede lanzar la pregunta esta noche a las 2:04 en la cadena SER. Se está hablando, por tanto, de que en algunos casos, según sean las personalidades implicadas, hay manos negras que desvían la información. Es raro porque precisamente en nuestro país estamos viendo cómo personajes muy importantes y muy encumbrados cumplen, ¿no?, con la ley, por muy dura que sea, pero eso ocurre siempre y en estos casos. ¿Y qué símbolos esotéricos son esos? No queremos hacer un programa, ni lo estamos haciendo, de pedofilia, que es un tema muy desgraciado y muy terrible, sino cuando ésta se une al rito, a un rito que busca ¿qué? Solo placer, solo depravación, solo poder, solo secreto compartido. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y sobre todo, ¿por qué viene desde la más remota antigüedad? Otro elemento, Santiago Camacho ha dicho fantasías, alucinaciones, sueños. Siempre la ciencia ha hablado de que estos casos eran mito porque había mucho de fantasía y memoria falsa. Son dos términos que esta noche también tenemos que aprender con todos vosotros. Una institución mundial en la criminología, como es el profesor de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido, el gran perfilador español, una eminencia en la materia y miembro, podemos decirlo, ¿no?, de este equipo desde hace muchos años, nos habla de la sorpresa, ¿no?, para los propios criminólogos, cuando de repente la pastilla roja actúa y aquello que pensábamos, que creíamos pensar, que queríamos pensar que era un mito, se convierte en datos concretos. Vicente Garrido. En el caso de Jimmy Savile y otra gente con poder que tiene capacidad para pagar con silencio, pagar el dinero, ¿verdad?, el silencio de muchas víctimas, o simplemente el desconocimiento que pueden tener cuando los padres o responsables, cuando se piensa simplemente que se está haciendo pruebas o casting para sus hijos. Por una parte la ambición, por otra parte el protagonismo de esta persona, su imagen social de gente respetable. Todo esto puede contribuir a que no se sepa. Y finalmente, si estas personas, como el caso de Jimmy Savile y otros, pues gozan de una situación privilegiada frente a algunos estamentos policiales, por desgracia, o aquellos que están participando en la investigación, puede derivar a través de dinero e influencias a que esto no se conozca. Que esto no se conozca. A algunos amigos en las redes sociales, en Nave del Misterio, navedelmisterio.com, en increíblemente.com, están preguntando ya si este es uno de los factores importantísimos, ¿no?, en el hecho sencillo de que de esto se hable poco hasta en el mundo del misterio. ¿Qué hay aquí? Rito, creencia, magia, grupos de poder, todo junto, personas tan importantes que manejan la realidad. ¿Hasta qué punto
hay también parte de mito. Vamos a ver dónde queda esta noche la balanza. De momento, hace 15 años, hasta para los conspiranoicos de cabecera, todo esto era poco menos que increíble. En las revistas de nuestro gremio se hablaba de vez en cuando de satanismo y cuestiones parecidas. Vinieron en algunos casos a arrojar luz con su crudeza, ¿no? Como la Orden del Templo Solar y otras que comentaremos aunque sea brevemente. Historias que pasaron del mito de lo que parecía a fotografías de las autopsias, por desgracia, y de los lugares con la toma de muestras. El CSI llegaba y veían que estarían más locos o menos, pero la conjunción en este caso de grandes fortunas, ritos iniciáticos y niños secuestrados se producía. Luego podemos pensar que claro, esto solo pasa pues en lugares tan subdesarrollados, ¿verdad?, entre comillas, como Bélgica, Holanda o Suiza, y que en España no pasa nada. Cada uno que saque sus conclusiones. ¿Habrá pasado esto en España? ¿Ocurrirá? Si es así, pensar que es un mito nos convierte en ignorantes, y el ignorante siempre tiene las de perder. Ocurrió algo en el mundo de las revistas, y es un secreto que contamos esta noche. El mundo de las revistas del misterio, que por cierto siguen estando en las revistas del misterio, que es sorprendente y desde luego nos congratulamos como periodistas, ¿no? El mundo del misterio en España tiene diferentes cabeceras, conocidas por todos, que hemos trabajado en esas revistas y que informan de esta cuestión. Bueno, pues era casi como un tabú, Santi. Venir con una historia de estas es como un tabú. Y la anécdota que cuentas, yo creo que es tan gráfica que nos va a meter en la dimensión de hasta qué punto esto es oscuro, hasta dentro de nuestro mundillo. O sea, lo que estamos haciendo hoy es oscuro hasta dentro de nuestro mundillo. Pues sí, de hecho, nos lo va a contar Enrique de Vicente, y era algo que no me acordaba yo de ello. O sea, me he acordado cuando él nos ha recordado esa historia, y es que efectivamente hace muchísimo tiempo yo ya me interesaba por estas cosas, y había un caso tremendo en Estados Unidos sobre el que escribió un reportaje para la revista Año Cero. Durante muchísimo tiempo yo me he negado a aceptar la posible utilización de niños y de doncellas durante rituales satánicos en nuestros días, porque en tiempos pasados está bien documentado que se daban. Y aún más me negaba a aceptar el sacrificio de niños o de chicas jóvenes. Quien me abrió los ojos a esta posibilidad, que me parecía demencial, fue precisamente Santi Camacho hace más de 15 años, cuando me propuso escribir un artículo sobre el encubrimiento a Franklin. Ese era un turbio asunto en el que estaría implicado el club de Ak-Sar-Ben, una supuesta sociedad secreta de Nebraska, en la que participarían las personalidades más prominentes de Omaha, incluidos importantes políticos republicanos, algunos muy próximos a la familia Bush, y que realizaban orgías con muchachas jóvenes secuestradas, algunas de las cuales desaparecieron y supuestamente fueron asesinadas. Esta historia que me contaba Santi Camacho me pareció tan inaceptable y tan peligrosa que me negué a publicarla. Ahora ya no pienso así. Creo que esto forma parte de un mundo regido por el mal desde las sombras, del que se ha hablado y se ha denunciado desde la más remota antigüedad, y temo ahora menos a los tontos útiles que se ríen de mis denuncias que a ser obligado a callar de una forma u otra. Pues a las 2:11 de esta noche han pasado más de 15 años de aquel reportaje que tanto sorprendió a Enrique de Vicente, hombre que se sorprende de pocas cosas, pero en aquel momento la información era demasiado fuerte. Era como darle verosimilitud a una cosa que parecía mítica, que casi por salud mental nos parece mítica. La organización de estos grupos. Santi lanzaba, 15 años después, la pregunta sería ¿dónde están sus investigaciones? Si estaba en esos términos, ¿dónde están ahora? Hay una palabra que lanzó la semana pasada Santi como un término, casi como anzuelo, para que estemos todos muy atentos. Dossier Dickens sería la última historia que tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto y enlaza de nuevo con el infame Jimmy Savile. Porque estos testimonios de personas ajenas a él mismo, de una forma organizada, asistiendo a sus abusos sexuales, más otro tipo de preguntas que últimamente tiene Scotland Yard que le llaman mucho la atención. Por ejemplo, ¿de dónde sacaba Jimmy Savile el poder para satisfacer otra de sus apetencias? Por lo visto tenía acceso, insisto, esto es información contrastada de Scotland Yard, que parece más de leyenda urbana que otra, tenía acceso a varios hospitales londinenses donde
se le permitía acceder a cadáveres de seres humanos entre 4 y 87 años, porque se sabe hasta a qué cuerpos con nombres y apellidos accedió, para abusar de ellos o someterlos a las manipulaciones que él considerase oportunas, porque desde luego nadie sabe qué hacía con esos cadáveres. También podían ser ritos, pero desde luego a Scotland Yard toda esa parafernalia de poder le llamó la atención, como le llamó la atención a un diputado laborista llamado Tom Watson, que en 2012, en plena sesión de control al Parlamento británico, al gobierno británico en la Cámara de los Comunes, hace la siguiente pregunta. Y él dice que tiene la certeza de que hay una poderosa secta pedófila ligada a personajes del Parlamento y del gobierno británico. Y hace referencia, por primera vez en el Parlamento, a un nombre olvidado, el dossier Dickens. En 1983, Geoffrey Dickens era otro parlamentario británico que estaba muy preocupado por este tipo de hechos y realizó una serie de 114 informes sobre diversas actividades pedófilas, ocultistas, ocultisto-pedófilas, etcétera, etcétera, que estaban llevando a cabo parlamentarios, funcionarios de policía, jueces, personajes del establishment y de la nobleza británica, miembros del gobierno, y eso lo presentó ante el que entonces era el ministro del Interior, Leon Brittan. Leon Brittan cogió esos 114 documentos y dijo que, espantado por lo que allí estaba, que eso se lo iba a pasar inmediatamente a Scotland Yard y que pues se tomarían las medidas oportunas. Unos años después, Geoffrey Dickens murió con la certeza de que aquello había caído absolutamente en saco roto. De hecho, en los archivos de Scotland Yard no figura la entrada de ese documento. Sin embargo, el antiguo ministro del Interior ha sido interrogado y efectivamente ha admitido que aquello existía y que tiene que estar en algún sitio. Pues bien, ahora mismo en la biblioteca de la Universidad de Oxford se supone que en algún sitio, en alguna de centenares y centenares de cajas de documentos todavía sin clasificar, se encuentra una copia del dossier Dickens. Funcionarios de Scotland Yard están investigando en esa biblioteca para encontrar ese documento, que David Cameron, hasta ahí ha llegado la importancia de este asunto. El primer ministro británico ha prometido que va a llegar hasta el fondo de este asunto. Pues bien, si todo lo que se cree sobre el dossier Dickens es cierto, lo de Jimmy Savile va a ser un auténtico chiste comparado con cómo va a sacudirse la sociedad británica con las revelaciones y los nombres que contiene ese dossier. Esto es Greenhouse, en Liverpool. Es la primera casa en la que se centran los rumores de los sin nombre. En 1962. Este es Santini. Empieza a destacar a principios de los 60 entre los círculos esotéricos de Londres. Esas cosas estaban muy de moda en aquella época, ya sabéis. Por lo visto, el tal Santini llevó todo eso mucho más lejos. Hablaba de crear su propio grupo, una especie de sociedad secreta o secta parareligiosa, no está muy claro. Se habla de un rastro de desapariciones y secuestros por allí por donde pasan. Siempre en lugares distintos para no ser descubiertos. Si una niña cayese en manos de esa gente, ¿para qué la podrían querer? Mutilación, tortura, la práctica del horror como camino de la purificación, el sacramento de la atrocidad final. Sería algo así como la síntesis del mal absoluto. Un acto de barbarie tan monstruoso que les haría alcanzar un nivel superior de conciencia, como una llave a una dimensión elevada, de poder, de placer, todo sin límite. Una fórmula distinta de santidad. Al final todo es lo mismo. Los extremos se acaban tocando. 2 y 17 en este dossier sobre rituales, niños
y sangre, por desgracia, pero que está ocurriendo. Son documentos que debéis conocer para que luego, si queréis, sigáis investigando. Vuestras opiniones en las vías de contacto, Carmen, en este instante. Pues vamos con algunos de los mensajes que nos hacían llegar nuestros oyentes. Charlotte Díaz dice: como antropóloga puedo decir que muchos utilizan esos rituales culturales, entre comillas nos lo pone, para justificar su locura. Saludos desde Guatemala. Mariposa delirante: nadie sabe lo que esos niños tienen que vivir el resto de su vida con eso encima. Jordi Espinós: cuando el dinero ya lo ha comprado todo, te ofrecen participar en este tipo de ritos y orgías. Mario Leonardo: esto es un tema serio y que no tiene control ninguno. Son muchos los acosadores y que luego encima no tienen condena. Rafa Campos: hacer estas cosas a cualquier persona está mal, pero hacerlas con niños no tiene nombre. Esta gente no tendría que vivir. Sonia Fernández: Jimmy Savile era un depredador sexual, llegó a abusar, entre otros, de niños y ancianos hospitalizados, tal y como nos decía Santi. Paula Usó: esta noche Milenio 3 está tratando realidades tristes y oscuras. Es bueno conocerlo y que se tome conciencia. También nos dice Pedro Abeja: desde que nacieron mis sobrinos hoy estoy hipersensibilizado con estos temas. Opino como Iker, no tienen perdón. Aiden dice: volvemos al hombre del saco. Nefertiti: ¿por qué se usa a los niños en estos horribles ritos? Tristemente, por ser los seres más inocentes y vulnerables. Bueno, esa es una buena catapulta informativa para lo que tiene que contar Clara, porque es la gran pregunta: ¿por qué los niños, no? ¿Por qué víctimas desde el principio de los tiempos? Luego haremos un poco de historia, Clara, aunque sea en flashes. A nivel del ocultismo, de esto el ocultismo desde luego de locura, de oscuridad, lo decía muy bien este corte de la película de Los sin nombre, ¿no? Alcanzar otra dimensión no por la vía de lo luminoso, lo positivo, lo auténticamente trascendente, sino con lo denso, lo oscuro, lo primario, lo animal en el mal sentido, ¿no? De lo animal, lo absolutamente desgarrador. Pero muchos han creído en esta vía y algunos filtran con esta vía, lo convierten en logos, en tonterías, como si fuera casi snob. Los que de verdad creen en esto no tienen compasión, por lo que parece. ¿Qué busca el ocultismo desde la antigüedad en el niño, Clara? Yo creo que para contestar a esto, primero tenemos que entender qué simboliza el niño en diferentes credos, ¿no? En credos no ocultistas, como por ejemplo en el Evangelio, sin ir más lejos, ¿no? Mateo nos dice, por ejemplo: si no llegáis a ser como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Que es una frase llena de significado profundísimo. Profundísimo, sí. Lucas hace un poco de incisión en esto, ¿no? Y dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. ¿Qué se nos está diciendo? Pues se nos está diciendo que la infancia es igual a inocencia, como ha explicado una de nuestras oyentes, ¿no? Es el estado anterior a que cometamos la falta que nos convierte en pecadores. Y, por tanto, significa simplicidad y espontaneidad. Pero, por ejemplo, en el taoísmo tenemos también a grandes pensadores, como Xuanzé, que dice: a pesar de vuestra avanzada edad tenéis el frescor de un niño. Se busca ese frescor, esa inocencia, esa espontaneidad y, sobre todo, esa no intencionalidad en los actos, ¿no? Esa no reserva mental. El niño hace y dice lo que le pasa por la cabeza con una naturalidad y sin temor alguno. Esa verdad del niño, esa pureza del niño, por lo que vemos, diferentes religiones a su forma lo han tenido clarísimo. Era un valor positivo y estamos pensando que quizá los oscuros lo que quieran es rodearse de todo eso, porque ya son conscientes de la podredumbre de sus almas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el hinduismo, el estado de infancia recibe un nombre y es Balya. Es un estado previo a la obtención del conocimiento, ese momento antes de que se rasgue ese velo de Isis, ¿no? Del que, por ejemplo, hacen gala los iniciados, ¿no? En el cristianismo vemos que, por ejemplo, la representación de los ángeles muy frecuentemente son rostros de niños, rostros angelicales, que son incapaces de cometer algún acto impuro, de pecar, de tener algún pensamiento impuro, ¿no? Por ejemplo, en la francmasonería, los hijos de la viuda, o sea, como la figura del hijo, serían los hijos, o sea, la viuda simbolizaría a Isis, que está buscando a su marido despedazado, ¿no? por Set. Y, o bien la madre del arquitecto Irán, que es el constructor del templo de Salomón, ¿no? También es la personificación de la naturaleza siempre fecunda, siempre en constante avance, ¿no? Por eso, para ellos es
el hijo son hermanos en realidad, son los hermanos y es la solidaridad. Entonces, si entendemos que la figura del sacrificio es igual a un intercambio que se realiza o bien con la energía creadora o la energía espiritual y siempre para obtener algo a cambio, cuanto más preciado sea lo que sacrificamos, cuanto más valioso sea, mayor recompensa vamos a recibir a cambio, ¿no? en esta especie de trueque. Por eso tiene varios significados el sacrificio. Por una parte está los sacrificios por expiación, por purificación, por apaciguar a los dioses también, o incluso por la forma de implorar algo, ¿no? Pedir algo con vehemencia. Entonces, yo creo que viendo estos simbolismos nos queda claro que hay una parte de los rituales que lo que quieres conseguir esa inocencia que has perdido, pero ¿en base a qué? Y por otra parte también nos está hablando de que esa pureza es lo más preciado que se puede ofrecer en ese intercambio. Y yo creo que de ahí está un poco el conflicto de, por supuesto, malentender todas estas buenas acciones, estas buenas palabras y estas buenas cualidades que se le presupone a los niños, que lo tienen porque son así, para satisfacer otra serie de necesidades. Hasta hace prácticamente nada, Santiago, los investigadores de la mente, de la criminología, los psiquiatras, descartaban muchos de estos casos de niños que decían haber sido abusados en un altar, con símbolos extraños, niños que no habían sido asesinados, que podían contarlo, con un concepto que era memoria falsa. Bueno, no hasta hace nada, sigue siendo el dogma, sigue siendo la opinión mayoritaria que la inmensa mayoría de los adultos, con el caso de los niños ya es más complicado porque generalmente el niño no tiene, por su propia inocencia obviamente, no tiene capacidad para fantasear con según qué escenas, con lo cual si un niño de corta edad te cuenta datos muy gráficos de un tipo de ceremonia o de un tipo de actividad que solo puede conocer un adulto sexualmente desarrollado, pues lógicamente es muy poco probable que esté mintiendo. Pero en el caso de los adultos que relatan, que se declaran supervivientes de este tipo de abusos rituales y que relatan cosas de su infancia, se estableció una corriente en la psicología que decía que todo esto eran simplemente fantasías y había un término que era el síndrome de memoria falsa. Simplemente que en determinadas situaciones traumáticas, en estados que se llaman disociativos, pues el cerebro cubría los huecos con escenas y situaciones completamente fabuladas. Nos lo explica el doctor Gaon. El que existan síntomas o sensación de haber sido abusado y tener memorias falsas no está reñido con que haya habido abusos también en otros sujetos. Yo me he encontrado, la verdad, con también muchos de estos síntomas en los que las personas no era capaz de precisar, en los que muchas veces parecía más bien una fantasía. Pero claro, ello a su vez no puede excluir los casos reales. Y el propio doctor Gaona, que ha tratado este tipo de casos, nos hablaba del cortocircuito mental, Santiago, que se produce en muchas de estas víctimas, que es otro problema para la investigación. Cuando alguien llega denunciando, hay tantas lagunas, se ha llegado a tal umbral de la vejación, del dolor, de la incomprensión, que partes del cerebro da la sensación, ya que son elementos realmente de electricidad, que se han fundido. El daño ha sido absolutamente letal. Es que muchas veces cuando el rito ha sido llevado a cabo de forma sistemática, ese estado es lo que se pretende. Cuando se abusa en un entorno ritual de un niño, solo se pueden pretender dos tipos de cosas. Usarlo como sujeto sacrificial, es decir, como víctima propiciatoria para inmolarla, sea su sufrimiento, sea su sexualidad o sea directamente su vida en el altar de algún tipo de dios oscuro, etcétera, etcétera, o cuando el grupo tiene una cierta trayectoria en el tiempo, simplemente es una forma de reclutarlo, es decir, de generar la nueva generación. Entonces es muy útil el generar lo que se denomina, lo que decía antes, estados disociados. El sometimiento a un estrés continuado y ritual es básicamente una de las cosas que se llevan a cabo cuando se quiere lavar el cerebro a alguien.
la identidad normal del sujeto pretende, y lo consigue, huir de ese sufrimiento, de ese trauma constante, y genera una nueva identidad. Genera una identidad que es la que puede ser escrita por el sectario, la que puede ser escrita por el que está lavando el cerebro, en este caso a un niño, pero es exactamente el mismo procedimiento que se utiliza para lavar el cerebro a los adultos, para escribir sobre ella como en una tabla rasa, de tal manera que el nuevo sectario embrionario ya lo tiene ahí criado. De ahí, por ejemplo, que muchos de estos abusos no sean abiertamente sexuales. En algunos casos, por ejemplo, hay torturas a veces simuladas. Uno de los casos más crueles, aunque no tenía apenas daño físico, de los que me he estado documentando, se lo contaba a Clara hace un rato, era que uno de estos niños abusados era atado a una silla al lado de la cual había un cuchillo de importantes dimensiones bañado en lo que parecía sangre, y se le vendaban los ojos. El torturador lo que hacía era arañarle con la punta de una aguja para que el niño creyera que estaba siendo cortado, que estaba siendo descuartizado por ese cuchillo tremendo que había visto, provocándole un sufrimiento y un trauma tremendo del que luego era aliviado al ver que no le había pasado absolutamente nada. Pues bien, ese tobogán mental es precisamente lo que lleva a una persona a anular por completo su identidad y ponerse en manos de ese ser todopoderoso que es el torturador. Los trastornos disociativos suelen ocurrir cuando la persona, digámoslo así, no es capaz de soportar la realidad. En ese instante hace un corte, un verdadero apagón de entrada del resto de los sentidos y entra en un estado disociativo en el que su mente, su conciencia se aparta de esa realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es violada, es un claro ejemplo de un trastorno disociativo relacionado con un trauma. Se ha venido hablando en los últimos tiempos de casos en el corazón de Europa, además en Europa más rica, cosa que nos sorprende. El Reino Unido, Holanda, Bélgica, sociedades perfectamente estructuradas, con un nivel de libertades importantes, con unos niveles de bienestar social que ya quisiéramos soñar, y de pronto, en estos lugares tan apacibles, que parecen pinturas flamencas todavía hoy, ¿verdad?, empiezan a surgir casos que sabemos que no son mito. Por eso sorprende todavía hoy el trato despectivo a estos supuestos grupúsculos, supuestos iniciados. Yo mismo he sido, lo reconozco, muy crítico con esta idea de los poderosos. Hay tal temor a los poderosos, hay tal temor a los que tienen dinero, como si los empresarios, los que tienen dinero, fueran los enemigos de la sociedad. Bueno, pues hay esa idea muy metida, que por algún sentido también se ha metido, ¿no? Estos, como tienen tanto dinero y son tan poderosos, seguro que hacen cosas muy malas. Habrá de todo. Uno piensa, qué absurdo sería meterse en camisa de 11 varas cuando alguien precisamente tiene más o menos una vida resuelta y estructurada. Santiago nos lo contaba, y los casos también. Resulta que el rito con niños no escapa de ningún condicionamiento social. Personas casi sin nada para comer han hecho ritos con niños. Pero ¿y los poderosos, por tanto? Seguro que no escapan de esta posibilidad. La idea de los que ya están de vuelta de todo, los que han conseguido todos los placeres y quieren algo más, una vuelta de tuerca en el sadismo interno que todos podemos despertar, si nos dejamos llevar por el tobogán de las pasiones desatadas. Y eso, claro, prende porque es muy fácil de creer. Ahora, ¿ha ocurrido? Pues sí, parece que hay casos. Vamos con uno muy nebuloso y otro que fue demostrado, para que veáis en dos caras, en plenos Países Bajos, lo que llegó a pasar y lo que llegó a confirmar la policía. Y vosotros os debéis hacer la pregunta siguiente: ¿esto solo va a ser ahí? ¿O resulta que en otros países que estamos más alejados, incluso, o menos acostumbrados a conocer la verdad hasta de los temas más espinosos, no hemos llegado a investigar, no se quiere investigar? Porque es curioso que en ciertos países haya estos dosieres, estas investigaciones, y en el nuestro haya tan pocos, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a escuchar, ¿qué es? Clara, parece que se acusan las más altas esferas del Estado y nosotros, por supuesto, no podemos decir ni esta boca es mía. Repito, caso 1 es un caso no demostrado, pero uno de esos que salen con filtraciones. Luego veremos otro absolutamente, por desgracia, demostrado. Esto impresionaba, claro, hasta hemos dudado si meterlo o no meterlo, pero lo metemos como arquetipo
de lo que parece que muchas veces ha pasado. En Holanda, en concreto. Sí, hemos estado dudando hasta el último minuto en meterlo. La persona que va a hablar, que vamos a escuchar a continuación, se llama Anne-Marie van Wildenburg y es una mujer que estuvo casada durante 24 años con un mafioso holandés que pertenecía a una organización criminal que, según esta mujer, se dedicaba, entre otras actividades criminales, a tomar chicos, niños de centros de detención de jóvenes en los Países Bajos, tanto en Holanda como en Bélgica, para llevarlos supuestamente a trabajar a altas esferas a las más altas esferas de estos países, y una vez que elegían a estos chicos, los elegían precisamente por no tener familia ni nadie que los reclamara y de los cuales no se volvía a saber nada. Y ella afirma haber estado presente en esas reuniones. Son gargantas profundas que de pronto salen contando algo. Se les puede creer o no. En este momento, en la sociedad de la información, pueden dar su mensaje. Como siempre, pueden ser creídos o no, pueden ser exageraciones o no. Pero es dramático lo que cuentan, sobre todo por la escenografía. Clara, has dicho otra cosa que es clave. Los niños que no tienen padres, que no tienen nadie que les tutele, esos parece que son las víctimas en casi todos los casos que hemos ido persiguiendo por Europa, también en otros continentes, ¿no? Es más fácil hacer desaparecer a alguien que no va a ser prácticamente buscado. Pero escuchad, amigos, la fuerza de este testimonio y luego opinéis, por supuesto, con libertad. Es uno de los últimos testimonios que está clamando lo de siempre. En el corazón de la vieja Europa, en la desarrollada Europa, hay una casta de sinvergüenzas, de desalmados, de satánicos, que, hastiados de todos los lujos, han llegado a la última etapa, a la degradación máxima, al diabolismo, satanismo máximo, que es hacer este tipo de ritos. Lo que pasa que, tal y como lo cuenta, ojo, puede ser inventado, pero es tan sobrecogedor la mecánica, el modus operandi. Ese grupo criminal, ella casada con uno de los cabecillas, y que ahora por eso lo cuenta, siempre según sus palabras, que ponemos con toda la duda del mundo, pero luego Carmen nos va a contar una historia, también casi en titulares, porque es que es tan tremendo, que se demostró que todo lo que parecía absoluto mito resulta que fue verdad. Ya lo hemos olvidado. Nuestra mente rápida del siglo XXI ya lo ha olvidado, ya eso ¿qué va a ser? Escuchemos cómo se llamaba esta mujer. Anne-Marie van Wildenburg. Bueno, esto es lo que contaba, diciendo: yo soy testigo. Esto ha pasado durante X años, con esta frialdad en el corazón de la vieja Europa. Los delincuentes seleccionaban a un niño que no tenía ningún pariente o familiar. Les decían al centro de detención juvenil que esos eran los niños que se necesitaban. El centro de detención juvenil le daría la ropa al niño y lo pondría en el tren de Zwolle. En Zwolle, los delincuentes iban a buscar al niño en la estación y lo llevaban a un edificio que estaba equipado como un hotel, pero no estaba funcionando como un hotel, aunque había gente en el vestíbulo como si el hotel estuviera funcionando. El niño era puesto en una mesa y se le daba algo de beber, lo cual dejaba al niño drogado. Al lado de ese hotel se encontraba un edificio donde todo se llevaba a cabo. The performance should take place. Ese todo, Clara, según siempre es de testimonio particular, que era... Pues primero los violaban y después los asesinaban para finalmente conducirlos a diferentes fosas comunes donde ella ha denunciado, y lo que ella se queja es que bueno, le podrán creer o no, pero por lo menos si ya está dando lugares concretos, que lo investiguen a ver si están esos cuerpos ahí. Porque lo que hablaba es la mano negra o el muro o la imposibilidad de ir más allá. Las víctimas son propiciatorias, como muchas veces ocurre, nadie las busca. ¿Qué pasó en Bélgica? ¿Qué pasó cuando de repente la policía sí que encontró las pruebas? Pues que hubo un escándalo que duró X en los años 90. Enrique de Vicente nos recuerda algo sobre un nombre que para los que seguimos el misterio fue el primer aldabonazo. Caramba, mucho antes de las historias, por ejemplo, de Alejandro Amenábar con Tesis, y que todos nos quedáramos sobrecogidos con la idea de que había perturbados, repito, diabólicos, ¿no? Porque esto sí que ser diabólicos, se crean en el diablo, me da igual, diabólico en el alma, de grabar las muertes de personas, ¿no? Y la ritualística que hacían. Bueno, pues resulta que la Orden del Templo Solar nos dejó a todos helados. Volvimos a comprender, nos tomamos la pastilla roja, Santiago, de que resulta que eso eran documentos policiales, no cuentos ni fábulas. Enrique nos lo recuerda. Pero hay algunos casos
que prueban palpablemente la relación entre crímenes pedófilos y prácticas rituales o satánicas. El más famoso es el escándalo Dutroux, que conmovió a toda Europa y sobre todo a la sociedad belga, porque este Dutroux era un criminal en cuyo jardín se encontraron los restos de chicas a las que había secuestrado y martirizado, y que se descubrió su conexión con potentes grupos ocultistas y brujeriles, que es otra historia muy larga, algunos de los cuales acabaron suicidándose. Lo importante de este caso es que implicaba a autoridades belgas al más alto nivel. No quiero dar más detalles porque algunos son personajes muy prominentes todavía en los medios de comunicación. Obviamente, aunque este Dutroux se pudrió en la cárcel, se echó arena sobre el asunto. Y el maestro Enrique de Vicente, que vuelve a dar varios códigos. ¿Os dais cuenta? Los eslabones al final, sea cual sea, haya exageración o en este caso datos concretos, todos replican una serie de constantes. Se echa arena sobre el caso, hay personajes prominentes, hay una especie de obstrucción para la investigación, hay ritualística y hay una especie de ejecución por algo que se nos escapa, que parece de película, pero Bélgica entera se aterrorizó cuando surgieron los crímenes del Templo Solar. Y es bueno, porque aquello acabó en el marasmo de la información, saber, aunque sea gráficamente, qué pasó de verdad, qué se pudo comprobar de verdad. Bueno, pues se pudo comprobar que entre el 30 de septiembre de 1994 y el 22 de marzo de 1997 murieron 74 personas que pertenecían a la Orden del Templo Solar. Todo empieza con Josep Di Mambro y con Luc Juret. El primero era un joyero y el segundo era un médico. El primero estaba obsesionado con el esoterismo, pero además se cree que detrás de la Orden del Templo Solar había blanqueo de dinero, conexión con la mafia y también tráfico de armas, con lo cual había gente muy poderosa que tapaba a estas personas que pues decidieron hacer una especie de secta donde también se sacrificó a niños. Se sabe que un niño de 3 años, que además había sido concebido dentro de la propia secta, fue secuestrado porque los padres habían decidido salirse de este grupo sectario, fue secuestrado y ante un altar y ante los demás miembros de la Orden del Templo Solar fue acuchillado en diversas ocasiones. Después lo fueron también sus padres, a los cuales se encontró también muertos. Los asesinatos y los suicidios masivos pues se hicieron, además tenía conexiones hasta España, Iker, llegaron a haber miembros aquí en nuestro país, en Estados Unidos también, en Bélgica, en Suiza, en Canadá. Lo que se encuentra la policía en esos suicidios, en octubre de 1994, por ejemplo, en el chalet propiedad de Di Mambro, es a ese bebé, al cual además, después interrogados, los miembros de esa secta decían que lo tuvieron que matar porque lo consideraban el anticristo, con lo cual hicieron toda una parafernalia satánica, demoníaca, para acabar con ese ser. Entre otras cosas, estos líderes sectarios no dejaban a las parejas del Templo Solar tener hijos nada más que cuando ellos lo decían, y esos niños pasaban a formar parte de su propio séquito, no eran ya de los padres, ni siquiera los podían educar los padres, tenían que ser ellos quienes educaran a esos pequeños que nacían dentro de la secta, o sea, que los tenían controlados desde que nacían. Algunos ni siquiera estaban registrados en los registros oficiales donde se debe dar de alta a un niño cuando viene al mundo. Bueno, empiezan los suicidios masivos el 15 de diciembre de 1995, 16 personas, entre ellos hay 3 niños, son encontradas carbonizadas y con heridas de bala. En principio se dice que son suicidios, lo que pasa que fueron suicidados, porque se supo luego que habían ingerido pues muchos tranquilizantes, algunos de ellos incluso tenían pinchazos de agujas, con lo cual algún tranquilizante les habían inyectado, y después muchos de ellos tenían la mandíbula rota, tenían bala en la cabeza, y otros sí que es verdad que tomaron veneno y además se pusieron una forma muy concreta. Algunos estaban los primeros que se encontraron, entre ellos los 2 líderes, estaban en un círculo dentro de una sala completamente roja que era donde se hacían los rituales. Otros, en cambio, estaban con forma de estrella. Todos creían que iban a viajar a Sirio, que era la estrella donde pretendían salvarse,
y además la mayoría de ellos, fíjate, la mayoría de los sectarios eran gente de poder, era gente con mucho dinero que había dado todo lo que tenían a estos líderes. Esta es la gran pregunta final del dossier. Esto se sabe que es verdad, esto no es ningún mito. 74 personas y muchos de ellos niños, con ritos por en medio. La pieza que quedaba es verdad que era gente con mucho poder, que hasta Enrique habla con mucha prudencia. Personas muy importantes todavía estuvieron en esos círculos. Eran personas, la mayoría, de un altísimo poder adquisitivo y de, digámoslo así, influencias sociales elevadísimas. Sí, bueno, uno de ellos que logró sobrevivir y que sigue, además se vio implicado y se sabe que era él porque incluso hay vídeos donde se le grababa con una túnica, vestido de negro, haciendo rituales, que es Miquel Tabànic, que es un gran compositor, que dice que claro, que después de salir estas imágenes y verse implicado en esos rituales, que nunca más nadie le ha dado trabajo, pero es una persona muy influyente, que ha estado además en muchísimos de estos rituales, conocía perfectamente todos los recintos donde se hacían estos ritos, e incluso días antes de una conferencia anunciando ese hipotético fin del mundo, y que solamente ese grupo era el que se iba a salvar. Se mezcla la locura con la cantidad de dinero. Santi nos va a contar otra historia que pasa en Holanda, pero suplementemos eso con una sensación que tienen todos los investigadores, de Enrique de Vicente a Vicente Garrido, y a mí me gustaría escucharlos juntos. Cuando uno se pone a investigar, bien sea desde el punto de vista del misterio, desde el punto de vista de la criminología o desde el punto de vista de la ciencia forense, se encuentra con una especial densidad que impide que muchos datos salgan a la luz. ¿Cómo es posible que haya personas implicadas en todo esto que estén libres ahora mismo? 74 personas perdieron su vida en la secta del Templo Solar. No hablamos de la costa sur de no sé qué país, no hablamos de Bélgica, corazón de Europa. Esto es lo que nos parece increíble. Enrique y Vicente coinciden en lo mismo, que es lo que le da una especial sordidez de este tema, que cuando el investigador acude, todas las puertas parece que se hacen mucho más pequeñas. Los escépticos, en ocasiones apoyados por supuestos abusadores, sostienen que estas historias se deben a falsas memorias de quienes creen recordar que han sufrido esos abusos en su infancia y a una caza de brujas fundamentalista de la que participamos un montón de pirados. Pero los acusadores afirman que estas investigaciones acaban siendo siempre paralizadas o anuladas por autoridades políticas, policiales y judiciales que están influidas por poderosos que participarían en esas redes pedófilas y satanistas. Dentro del mundo de lo que es la pederastia y del abuso de niños hay, ¿verdad?, casos de criminales como los asesinos del Páramo o Marc Dutroux en Bélgica, que se han asociado a grabaciones y actividades rituales. De hecho, en el caso de Marc Dutroux, que es probablemente el pederasta más famoso del último tercio del siglo XX, no se llegó a las últimas consecuencias en la investigación, puesto que había pistas muy importantes sobre una red que estaba detrás de este tipo de niños y que se había asociado en ocasiones a este tipo de actos rituales. Desde el punto de vista de lo que es la demostración a través de un juicio público, nunca se ha conocido o nunca se ha expuesto, pero es evidente que los estudiosos de la criminología podemos interpretar que en algunos casos célebres probablemente ha habido una mano detrás que estaba vinculando las actuaciones pederastas con redes, y tenemos que considerar que estas redes existen, han sido reconocidas y certificadas por organismos internacionales. Mira, claro que sí. No. Es horrible, ¿verdad? Por favor. Mira, o te arrancaré los párpados. Dios te salve, María. Para eso nunca ha ayudado a nadie. Por favor, llévate lo que quieras. Eso, suplica. ¿Ellos a ti te suplicaron? No pude contenerme, no pude. Por favor, tienes que entenderlo. Yo tampoco puedo contenerme. Pero nunca podría hacer eso con niños, no como tú. Niños, jamás. Nunca. ¿Por qué? Por principios. Era Dexter, el ejecutor de asesinos, ¿no?
Santi, Holanda, la gran pregunta, aunque sea muy brevemente, Holanda nos cuentas para que veamos si ocurre en Holanda, cada uno que saque sus conclusiones. La gran pregunta que se hace todo nuestro público es: ¿y España? Pero cuéntanos ese caso de Holanda que sí que se demostró y confirmó. Sí, de hecho, el caso de Eude Pekela es posiblemente, de todos estos días de documentación, del que menos voy a contar, del que más sé y del que peor sensación me he llevado. Hay cosas. Pero claro, cuando te metes en el trampolín y te tiras, nos ha pasado muchas veces, podemos arrojar información, pero cada uno saque su conclusión, ¿no? Pero luego uno se queda con ese fango por encima, sí. Tardas días en quitártelo, ¿eh? Hay testimonios que he leído de este caso, testimonios de los niños que preferirían hay cosas que preferirían no saber. De hecho, el tema del cuchillo procede de este caso. En 1987, en Oude Pekela, que es un pueblo de Holanda de unos 8.000 habitantes, empezó a suceder algo extraño por todo el pueblo. Los niños entre 4 y 11 años empezaron a mostrar comportamientos extraños: pesadillas, terrores nocturnos, insomnio, mojar la cama, comportamientos poco habituales, pérdida de apetito, hasta que empezó a tirarse del hilo y se averiguó lo que pasaba. Hubo un caso que afectó a más de 70 niños. 70 niños que contaban cosas, como decía antes, cuando el testigo es un adulto, siempre puedes decir, bueno, ha fantaseado o añadido. Cuando el testigo es un niño de 5 años, hay determinadas cosas absolutamente inenarrables que no puede saber de ninguna de las maneras si no las ha experimentado. Los casos de Oude Pekela el gobierno holandés tuvo que destacar a un pequeño ejército de psicólogos para dar apoyo y para averiguar qué sacaban de los niños. Los psicólogos, acostumbrados a escuchar prácticamente de todo y a ser ellos los que daban soporte moral a la gente en condiciones difíciles, acababan llorando, acababan con crisis nerviosas. Los psicólogos, ante los testimonios que estaban escuchando. Para describir por encima, y sin entrar en ningún tipo de detalles, qué era lo que sucedía, todos hablaban de un payaso. Un payaso que recorría las calles de la ciudad y iba atrayendo a los niños con sus globos, con sus risas, con sus bromas. Luego los introducía en una furgoneta y lo siguiente que sabían los niños es que estaban en un lugar desconocido donde un grupo de adultos enmascarados los torturaba, abusaba de ellos de formas... abusaba de ellos. Había cánticos, había sacrificios de animales y después de lo que solo puede ser descrito como una ordalía, como una experiencia atroz, sería atroz para un adulto, o sea, dejémoslo ahí, pues se les administraba una dosis de rohypnol para que olvidasen buena parte de lo que habían experimentado, y se les liberaba bajo la amenaza de: si dices algo, mataremos a tus padres. 70 niños. No hubo ni una sola detención, ni una sola pista, ni del payaso, ni del lugar, ni de los adultos enmascarados que abusaban de los niños. La imagen de un payaso vagando por un bucólico paraje neerlandés, ¿no? Buscando niños. Y sobre todo la impotencia, la impunidad aparente. Hay dos formas de pasar por esto. Lo decíamos, en mitad del túnel en el que estamos todos, porque es la vida, con sus luces y sus sombras, ignorándolo y riéndose, o conociendo. Solo conociendo algo de esto podemos combatir al enemigo, porque hay de quien piense que no hay enemigo aquí, ¿no? Hay una posición ante la vida, a favor de la luz o a favor de la sombra, y mucha gente a favor de la luz, alguna a favor de la sombra, por desgracia. Tengo que preguntártelo, Santi, España, tu opinión personal quizá después de tantos años de investigación. Pues hombre, algo ha habido que se sepa. De hecho, está el caso de la secta Edelweiss,
en el cual pues había en un entorno... ¿Para ti sería de lo confirmado judicialmente? De lo confirmado 100%, de lo que no puede ser negado absolutamente por nadie, posiblemente lo más evidente. Es decir, estamos hablando de una secta que mezclaba un popurrí de cosas muy heterogéneas, desde los ovnis a las doctrinas neonazis, pasando por otra serie de cosas, donde la homosexualidad y algunos ritos de sangre, no de muerte, pero sí de autolesionarse con cuchillos y ese tipo de cosas, sí formaban parte de lo que se hacía también con chavales de entre 8 y 11 años, es decir, estamos hablando también de niños. Después está el caso que todos tenemos en la mente, Alcácer. Eso es la gran incógnita. Que fue un poco el templo solar español, pero que nunca se acabó de demostrar judicialmente. Hay personas que aseguran que hubo ese silencio también que impera todavía hoy, ¿no? Ahora que el público investigue, que el investigador sea personal y seguramente, bueno, no lo decimos nosotros, ojo, lo dice Vicente Garrido, lo dice Paco Pérez Avellán, que ellos se han encontrado con ese silencio y con esa especie de molestia por parte de las autoridades. Yo sé que hay grandes profesionales, y los conocemos bien en la policía, en la Guardia Civil, que quieren investigar y quieren saber, pero a veces el desconocimiento, cuando aparecía algún símbolo, algo satánico, y ha habido recientemente, hablaremos de eso en Cuarto Milenio, por desgracia, ¿no?, ha habido escenografías de corte vandálico satánico en España, la desinformación es tal, se le ha dado tan poca importancia, que ese es el símil perfecto para terminar el dossier, se le ha dado tan poca importancia a estos temas, creyéndolo de cuatro locos, que luego no se ha investigado. ¿Y qué hemos hecho? Esta noche, por ejemplo, poner sobre la mesa casos reales, con una especie de cadencia que casi siempre se repite. No puedes pensar a partir de ahora que esto no es real. Si el propio investigador policial, por ejemplo, sabe que esto es real, nunca actuará ante un caso sin tirar del hilo que le puede llevar, por ejemplo, a leer unos signos. Porque es que ha ocurrido hace nada en Cáceres, signos con sangre, que hemos demostrado que es sangre, y lo veréis en Cuarto Milenio, no sé bien si era sangre o no, y hemos demostrado que es sangre. Si no sabes leer esos signos, no llegas más allá. ¿Qué ha pasado? Nadie detenido. Hay esa extraña impunidad. Lo que hay que tener es información para poder investigar cuando hay algo de esto oculto de fondo, que no va a ser siempre, por fortuna, pero puede ocurrir. La sombra de los satánicos, y mucho más allá de la parafernalia, de los diabólicos, se puede agazapar en casos que quedan en nada porque no se investiga en la línea del misterio, porque parece que nadie quiere investigar en la línea del misterio, como si diese mucho miedo. Enrique de Vicente planifica algo casi a nivel de batalla filosófica en todo esto que hemos contado. Recordad que empezábamos con un Enrique que recibía a Santiago Camacho hace más de 15 años con un informe que a él le dio miedo. Y termina así. Pero hay también poderosas implicaciones energéticas ocultas tras estas prácticas cada vez más extendidas. Para unos pocos que realizan estas prácticas de forma consciente y, según gente como David Icke, para los seres diabólicos que supuestamente poseen u obsesionan a los pedófilos, los sufrimientos y los traumas que estos provocan a los inocentes que son violados por ellos se convierten en una jugosa fuente de energía psíquica con la que se alimentan, como nosotros lo hacemos con los animales, estos con los vegetales y los vegetales con el reino mineral. Santi, brevísimo, para terminar en este rito, podíamos ir a Grecia, a Roma, a los cartagineses, a las culturas andinas, a todos los pueblos han tenido otro tipo de rituales. ¿Qué pueden buscar los poderosos, entre comillas, o no poderosos, que hacen esto que hemos contado en este dossier concretamente? ¿Qué pueden buscar, en tu opinión, al vejar, al matar incluso a lo más inocente que es un niño? En tu opinión, después de haber investigado. Yo creo que cada caso es un mundo, desde los grupos o las personas que imbuyen de una parafernalia paranormal o de una parafernalia ocultista estos actos simplemente por darles un plus de morbo, es decir, sin más. Los que buscan a través de la creencia satánica o en otros espíritus aterrorizar aún más a las víctimas y a los propios acólitos a la secta, y luego los que realmente creen que se están ganando el favor de alguna entidad oscura, o creen que el sacrificio de la inocencia y desgraciadamente a veces de la vida de un ser humano, pues puede traerles algún tipo de lo que llamaríamos beneficio mágico. Santi, y nada, mínimo,
¿podemos hacer algo? ¿Las personas de a pie, los que nos oyen, podemos hacer algo? Pues mira, ya estamos haciéndolo nosotros. Hace mucho tiempo había cosas de las que no se podía hablar en esta sociedad. No se podía hablar de la violencia de género, no se podía hablar de un montón de cosas que de la propia pedofilia, sin esas implicaciones ocultistas. Y sin embargo, pues se va hablando de las cosas, se les va dando presencia, se les va dando visibilidad, y eso sirve simplemente para que quien más y quien menos sea consciente de que es una realidad que existe. Ser consciente, no se trata de vivir obsesionado con ello, ser consciente es lo importante. Despertar ante esta realidad. Apenas un minuto de mensajes finales de nuestra audiencia ante un tema al que vuelvo a pedir disculpas, pero no queremos mirar para otro lado porque esto está ocurriendo. Maitreya May dice: trabajo con menores y trabajé en centros de menores. Con todo lo que vives ahí, lo que han sufrido, o te tomas la roja o te vas. Daisy Nieves dice: cómo no sentirse mal cuando se sabe que abusan de seres inocentes que no pueden defenderse. Qué horrible. Tirano dice: siempre ha habido monstruos, el bien y el mal son los más viejos rivales, pero lo que está cambiando es nuestra capacidad de sobrecogernos ante monstruosidades o conmovernos ante bondades. En un mundo tan efímero todo pasa rápido y no nos deja impronta. Estela Maris: tienes que negar el mundo que ves, pues verlo te impide tener otro tipo de visión. No puedes ver ambos mundos, pues cada uno de ellos representa una manera de ver diferente y depende de lo que tienes en gran estima. La negación de uno de ellos hace posible la visión del otro. Zombie TV dice: en España lo tapan todo culpando a un robaperas estilo Ricard. Luis Zo dice: aquí en México la madre que le sacó los ojos a su hijo por un ritual satánico causó gran polémica. Borja: es imposible imaginar algo más atroz en el género humano que la violación y asesinato de un niño. Maldad pura. Se echa tierra sobre el caso para que la sociedad siga feliz con su pastilla azul, nos decía Pedro. Lo dejamos ahí porque ahora vienen informaciones. Están llamándonos desde Vitoria, ¿verdad, Carmen? Con informaciones que vamos a ver si se confirman o no. En Burgos ha habido un acontecimiento tremendo y mucho más después de las noticias aquí en la SER.